En el nombre de Jesucristo, el Señor. Bienvenido a la iglesia, al niño Ian Josiah. No le dimos un aplauso ahora, pero él es el nuevo cristiano a partir de este momento tan solemne que dura para toda la vida. Nos hace recordar nuestros propios bautizos, que somos a través de este acto de Dios, hechos hijos e hijas de Dios y herederos por consecuencia del reino de Dios al que se refiere nuestro Señor Jesucristo. El pasaje del Evangelio que quiero compartir con ustedes es el que acabo de leerles de el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Es una historia que tiene que ver con un dicho que a veces decimos. Jugando o con cierto tono de disgusto, depende de la situación. Dice el dicho más o menos así: aquí nadie es necesario. Aquí nadie es necesario. Algo por el estilo, quizá no lo estoy diciendo completamente bien, pero lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo hemos externado o le hemos dicho estas palabras a cierta persona en nuestras vidas, o nos han dicho a nosotros este dicho: aquí nadie es necesario. Tiene que ver con el pasaje del Evangelio, pero no desde el punto de vista de que se ha acabado todo, cuando uno de los profetas más importantes, de hecho el más grande, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, murió. Murió, y como hemos leído, murió en un evento en donde el rey Herodes, muy a la ligera, probablemente ya más alegre de lo debido, a causa de lo que había estado comiendo y bebiendo, se atrevió a decir delante de todos. Se le fue, como decimos nosotros, la lengua. Y por quedar bien, el hombre de Dios, Juan el Bautista, murió. Murió, pero qué ejemplo, que nosotros tenemos que recoger esto. Y este dicho pudiera aplicarse a Juan. Juan, con todo lo grandioso que eres tú, no eres necesario. Quiere decir esto, hermanos, que la historia de Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre que predicó, que bautizó, por eso se le conoce como Juan el Bautista, y un hombre que era hasta cierto punto un familiar en la carne humana de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y la Virgen María eran emparentadas, estuvieron emparentadas según la Escritura, y entonces se habían conocido Jesús y Juan el Bautista, y mejor conocimiento tuvieron cuando el Señor Jesús fue bautizado por el mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista era un gran predicador, pero por gran predicador que era, por lo celoso que era para andar proclamando la palabra de Dios, no se contuvo ante un terrible pecado que estaba viviendo el gobernante de su tierra. El gobernante de su tierra estaba viviendo con la que era una cuñada de él, en una relación completamente desleal, completamente ventajosa,
completamente, voy a decir esta palabra, sucia. Y todo el mundo lo sabía. Eso era lo triste, que los gobernantes lo sabían. Los sacerdotes del templo de Jerusalén, el más importante, también lo sabían, pero callaban todos. Callaban todos, no querían problemas. Pero Juan el Bautista, el hombre de Dios, fue a buscar al rey Herodes y le dijo una ocasión: tú serás el rey, pero lo que tú estás haciendo es sucio. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. El rey Herodes, con todo lo que se cuenta de él, que era muy salvaje, es muy agresivo y hasta asesino, asesinó a 3 de sus hijos, nos cuentan los historiadores, con simplemente de tener la sospecha de que ellos iban a quitarle la posición de rey, el reino a él, el poder. Entonces, con todo esto que Herodes tenía, se contuvo de asesinar él mismo a Juan el Bautista, porque la Escritura nos dice que él tenía un gran respeto, un gran temor, aceptaba que Juan el Bautista era un proclamador de la palabra de Dios valiente y lo dejaba a veces a él con todo lo que podía tener de poder, lo dejaba confundido y a veces lo hacía enojar sin duda en la predicación, pero él respetaba a Juan el Bautista. Le respetó la vida el día que le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Sin embargo, la misma mujer de él era la que le guardó un rencor formidable y ese rencor lo canalizó en contra de Juan el Bautista. Y ella decía: si Herodes no quiere en este momento ponerle la mano, yo quisiera hacerlo, pero tampoco podía pasar ella por la voluntad del rey, así es de que se contuvo. Y en este momento de la fiesta es cuando el rey Herodes torpemente hace esta promesa a la hija de Herodías. Y entonces la hija, ni tarda ni perezosa, fue a decirle a su mamá: ¿qué hago con esta promesa y con este ofrecimiento enorme que me ha dicho tu actual pareja? Por así decirlo, diríamos hoy en nuestro lenguaje. Y entonces Herodías aprovechó la oportunidad de vengarse, de lograr asesinar a Juan el Bautista. Y le dijo: ve y pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y eso fue precisamente lo que le fue a decir la muchacha al rey Herodes. ¿Qué dice la Escritura? Dice que el rey Herodes se entristeció mucho, porque estimaba, a pesar de que todo lo que el daño que les podía causar la predicación de Juan el Bautista, estimaba a él grandemente y lo consideraba un hombre de Dios. Pero también había cometido la torpeza de prometer algo delante de todos, y el prestigio de su persona estaba en juego. Así es de que, hermanos, esta historia acaba ciertamente con la vida de Juan el Bautista, pero no por eso, y este es el mensaje que podemos nosotros rescatar de todo esto en el Evangelio, que no por eso se acaba la predicación ni el reino de Dios. Juan el Bautista no es necesario, últimamente. No es necesario aquí. ¿Por qué digo esto?
porque nosotros, si leemos bien este pasaje, antes de que pase esto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Jesús había dado autoridad a sus discípulos a ir a predicar en las aldeas y les dio autoridad para que echaran ellos mismos demonios, sanaran a los enfermos, curaran a los sordos, hicieran hablar a los mudos. En fin, ellos tenían esa autoridad. Entonces, mientras que ellos andaban predicando, sucede este evento de la muerte de Juan el Bautista, y al regresar ellos, reportan al Señor Jesucristo las cosas grandiosas de las que fueron testigos ellos. Noten ustedes entonces que la triste noticia de la muerte de Juan el Bautista está dentro del marco mayor de que la iglesia sigue trabajando y nadie es necesario en ella para que exista, porque la iglesia es de Dios. Muchas veces pensamos que cuando somos miembros de una iglesia como esta, el Buen Pastor, nosotros a través del tiempo tenemos humanamente la tendencia a decir que si yo no voy o no va mi familia, esa iglesia se va para abajo. Es necesaria nuestra presencia allí para sostenerla, para seguir dando las ofrendas. Nosotros, mi familia, es la que da para que se siga sosteniendo. Los demás sí pueden dar, pero no dan tanto como nosotros. Nadie, hermanos, que tenga esa actitud, se lo voy a decir aquí claramente, es necesario en esta o en cualquier iglesia. La iglesia sigue caminando. La iglesia es de Dios. Y si es como Juan el Bautista aquí, el más grande de los profetas, muere, no por eso deja de existir el reino de Dios. Y hay otra gente que Dios levanta, a los discípulos, a ir a proclamar, mientras que este gran hombre de Dios muere. La proclamación de la palabra sigue y seguirá. Eso es la gran enseñanza que tenemos y un gran consuelo para nosotros. Pensar que si somos necesarios. No, la verdad es que no somos necesarios. Porque si Dios voy a decir aquí, nos tumba, Él puede levantar, no solamente a un predicador como yo, puede levantar a otros, como puede levantar a otros que sustituyan sus lugares. Él lo hace con su voluntad, de acuerdo al tiempo que Él cree conveniente y en el lugar que Él también así lo considere más provechoso. Este es el consuelo. Sin embargo, el que nunca debe de faltar, porque es la piedra angular de la iglesia, es Jesucristo. Y a este proclamado. Dietrich Bonhoeffer, un predicador alemán que tuvieron la oportunidad sus amigos de sacarlo del peligro del nazismo cuando estaba en su mayor apogeo en Alemania, lo invitaron a venir a los Estados Unidos y él se dedicó a estar visitando las iglesias, a todas las iglesias en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, o a un buen número de ellas. Y entonces una vez declaró, ¿saben qué es lo que está pasando aquí en estas iglesias? Yo no estoy escuchando el evangelio de Jesucristo. No estoy escuchando acerca de la cruz de Cristo. No estoy escuchando acerca de la muerte y la resurrección poderosa de Jesucristo. Lo que estaba diciendo Dietrich Bonhoeffer es que extrañaba mucho el evangelio. Lejos esté de nosotros que algún visitante venga aquí y nos diga, en esta iglesia no hay evangelio.
Porque de ese evangelio es de lo que nosotros vivimos. Quiere decir, no me refiero a la ganancia de la vida, sino a la existencia de esta iglesia. Proclamamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y a Él crucificado como el Salvador de nosotros. Ese mensaje, esa persona de Jesucristo jamás debe de faltar aquí. Y en el nombre de Jesucristo es que hacemos las cosas. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo es que vamos a las naciones, o nos ha traído las naciones aquí Dios para bautizar y predicar. Que nunca falte en nuestra iglesia el evangelio de Jesucristo. Porque ese día entonces sí va a morir la iglesia. Quiere decir, el templo, la congregación. Pero mientras que tengamos el evangelio, tenemos el fundamento principal sobre el cual nosotros construimos: Jesucristo. Este es el mensaje que nos deja aquí hoy San Marcos, que en la iglesia de San Marcos, en donde estaba bajo persecución de los romanos, acababan con los cristianos, como acabaron también Herodías con Juan el Bautista. Sin embargo, Jesucristo está vivo y seguirá con su iglesia. Eso es lo que nos deja Marcos en esta versión. Y por lo tanto, debemos dar gracias a Dios y vivir en el evangelio y caminar en el evangelio. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas.